5. Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de Puentes hacia el Bicentenario, espacio organizado por el Fondo Editorial del Congreso de la República en coordinación con la tercera vicepresidencia del Congreso a cargo de la doctora María Teresa Cabrera Vega. Este espacio, como todos ustedes sabrán, es un espacio que busca precisamente colocar en agenda diversos aspectos de nuestros casi 200 años de vida republicana. En esta oportunidad vamos a contar con el doctor Daniel Morán, quien va a disertar sobre la guerra de propaganda en los tiempos de la independencia. Un tema que estamos seguros será del interés de cada uno de nuestros compatriotas. En ese sentido, estamos muy agradecidos con el doctor Daniel Morán por su tiempo y la investigación que disertará. Asimismo, como en cada oportunidad, participa con nosotros la doctora María Teresa Cabrera Vega, tercera vicepresidenta del Congreso de la República, a quien le cedemos el uso de la palabra. Gracias, Bruno, por el pase. Buenas noches a nuestros seguidores de Puentes hacia el Bicentenario. Efectivamente, en esta oportunidad abordaremos el tema la guerra de propaganda en los tiempos de la independencia. Es importante comprender que en el contexto de las celebraciones de los bicentenarios de las independencias en América Latina, los estudios de estas efemérides nacionales han resultado de una importancia crucial. En verdad, la independencia es un tema transversal para entender el surgimiento de los estados de nación y las vicisitudes políticas de los diversos actores sociales y políticos que participaron en ella. En tal sentido, la conferencia expondrá desde la historia política y cultural, la guerra de propaganda desatada en la prensa de Lima, Buenos Aires y Santiago de Chile, entre la Revolución de Mayo de 1810 hasta el protectorado del general José de San Martín en el Perú de 1821 a 1822. Así como en la actualidad la prensa juega un papel muy importante como actor político en la sociedad, igual ocurría en el siglo XIX. Esta disertación precisamente nos va a ayudar a analizar y a reflexionar la prensa, los escritores públicos, sus discursos y las diversas redes y espacios de sociabilidad por donde circularon los impresos, generando la politización de las sociedades de estas capitales en conflicto. Sin mayor preámbulo, quiero manifestar mi profundo agradecimiento al doctor Daniel Morán por colaborar con el Fondo Editorial del Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Teresa Cabrera Vega, tercera vicepresidenta del Congreso de la República, por sus valiosas e importantes apreciaciones. A continuación, pasaremos a leer la hoja de vida del ponente investigador, Daniel Morán. El doctor es docente investigador del RENACIT de la Facultad de Educación en la Universidad San Ignacio de Loyola y docente auxiliar en la Escuela Profesional de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor en Historia en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Magíster en Historia en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Y licenciado en Historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entre sus últimos libros destacan La Guerra de Independencia entre dos fuegos, cambios y permanencias, del año 2019, y Las Guerras de Independencia en clave bicentenario, problemas y posibilidades, del año 2018. Además de diversos artículos de investigación indexados en revistas Scopus, WOS y Cielo. Entre sus temas de interés están la historia del tiempo presente, la educación, la historia política y cultural de América Latina, así como la historia de la prensa y los medios de comunicación en los tiempos de la independencia. Damos el uso de la palabra al doctor Daniel Morán.
Bien, gracias al Fondo Editorial, a Antonio Jáuregui y también a la tercera vicepresidenta, la doctora María Teresa Cabrera Vega, por haberme invitado el día de hoy a participar, ¿no?, de esta charla. Y precisamente quiero empezar, antes de compartir pantalla, eh, quiero empezar señalando una cosa bien, bien importante, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, hombres muy importantes como Belgrano, como Monteagudo, como José Faustino Sánchez Carrión, como los mismos libertadores San Martín, Bolívar, señalaban algo bien interesante sobre el papel de los periódicos y la prensa. Así como, señalaban ellos, nosotros, o sea, como es importante en una guerra un ejército y los soldados para poder ganar la guerra y el financiamiento para poder ganarla, hablamos en esta época de la independencia, otro poder fundamental para poder ganar una guerra era la guerra de las palabras, la guerra que permitía conquistar la opinión pública, ¿no? Entonces era importante eso. San Martín lo entendió bien, Belgrano le señaló, ¿no? Tú te vas al Perú, sí, pero entiende bien esto, ¿no? Que si tú quieres ganar la guerra no solamente se gana en el terreno de la lucha militar, sino también lo tienes que ganar en el terreno de la opinión pública, de los discursos, del pensamiento de las personas. Entonces, eso es un primer punto que hay que recordar. Y un segundo punto importante también es lo que decía el recordado, ¿no?, Humboldt, ¿no? Decía que hay una cosa bien interesante que sucede aquí que sucede para Europa y que sucede para América en esta época de fines del 18, comienzo del 19, ¿ya? Una de las cosas que decía Humboldt era lo siguiente. Decía, mientras que en el caso de la Revolución Francesa, por ejemplo, los periódicos, los impresos, originaron la revolución y también, obviamente, todos los libros vinculados a Rousseau, Montesquieu, etcétera, ¿no? Obviamente, todos los ilustrados. ¿ya? Pero la prensa jugó un papel muy importante, los periódicos jugaron un papel muy importante para llevar adelante, ¿no?, la Revolución Francesa. En el caso de América Latina, en el caso de América del Sur, en el caso del Perú, los periódicos no jugaron mucho ese rol. Más bien, fue la propia revolución, fue el propio proceso de independencia que generó los periódicos. Eso le decía von Humboldt para estos años del siglo XIX. Bien, entonces, lo que voy a tratar yo de abarcar en estos 27, 28 minutos que tengo es lo siguiente, ¿no? Es entender esta denominada guerra de propaganda. Es decir, esa guerra que está en la lucha militar, en los campos de batalla, pero reflejada en los periódicos. Y en los periódicos de tres espacios fundamentales en esos momentos. Santiago de Chile, Buenos Aires y Lima. Y dentro de esos tres espacios, las referencias que se hacen bastante al Alto Perú, lo que hoy es Bolivia. O sea, en realidad estamos hablando de la historia de 4 países, en cierta forma. ¿Ok? Voy a compartir por un momento la pantalla para señalar lo siguiente, para mostrarles rápidamente, solamente para el caso peruano, ¿ya? La prensa ilustrada de fines del siglo XVIII en el Perú, cuáles son los periódicos, ¿no?, que se han trabajado rápidamente ahí, y obviamente ahí tenemos la recurrencia siempre del Mercurio peruano, ¿no?, como un periódico que va informando una especie digamos, de idea del Perú, ¿no?, ¿ya? Que siempre hay un conjunto amplio de estudios, hay un primer acercamiento a cómo las personas van comenzando a hablar de política, cómo las personas van dialogando y hablando de asuntos políticos. Si bien es cierto, se habla también de asuntos religiosos, pero paulatinamente los sucesos que van sucediendo en Europa y que impactan en América, ¿no?, desde el siglo XVIII y la época de la independencia, va cambiando un poco esa modalidad. No estoy señalando que los asuntos religiosos se dejen de lado, sino que los temas políticos van a aumentar. La gente va a estar más preocupada en entender el aspecto religioso, pero también quieren saber de política, quieren saber de los acontecimientos, quieren saber de la guerra, quieren saber de qué está pasando con la invasión de Napoleón a la península,
la captura del rey, de Fernando VII, la formación de juntas de gobierno aquí en América. O sea, la gente está, imaginen si hoy el Twitter, las redes sociales es inmediato la comunicación, aquí no es inmediata la comunicación, aquí la comunicación demora entre Europa y América, ida y vuelta, en un promedio de 3, 4, 5 meses, ¿no? O sea, las noticias, hay una incertidumbre, ¿no? Así como muchas veces nosotros ahora vivimos una especie de incertidumbre por la pandemia, ¿no? Porque todavía la vacuna está en proceso y no sabemos, ¿no?, cuándo se va a dar. Igual, imaginen en esta época cómo las personas estaban en una incertidumbre de qué es lo que pasaba en Europa y qué es lo que iba a pasar acá, ¿no? Que los franceses iban a enviar, ¿no? Napoleón iba a enviar acá fuerzas para que tomaran, ¿no? Y acá se formó juntas de gobierno y todo, o sea, todas estas noticias que le estoy señalando así rápidamente, estoy hablando un poco rápido, se van a ver reflejados en estos periódicos, ¿no? Acá tenemos más periódicos, el Semanario Crítico, la Gaceta de Lima, y está, ustedes pueden ver en cierta manera en la pantalla los años. Y acá entramos ya a la época que yo ya he analizado. Solamente voy a mostrar rápidamente, esto es una muestra nada más, estaría acá unos 3 minutos y de ahí paso ya a hablarles de la guerra de propaganda a nivel continental, ¿no? Con los argumentos que voy a indicar a continuación. La prensa denominada constitucionalista durante la etapa de las Cortes de Cádiz en el Perú. ¿Qué periódicos surgieron acá? Ahí tienen, la Minerva Peruana, desde 1805, 1810. De ahí viene la Gaceta del Gobierno de Lima, un periódico fundamental, que sería interesante que se pueda hacer una edición facsimilar, por ejemplo, ¿no?, entre 1810 y 1815, que no está en la Biblioteca Nacional, ¿no? Nada más sería importante, ¿no? Por ejemplo, el Diario Secreto de Lima, ¿no? En una conferencia anterior, precisamente, ¿no?, por acá la señal del fondo editorial, se habló de Fernando López Aldana. Entonces, el Diario Secreto de Lima es fundamental también para entender ese discurso disidente, discurso autonomista, ¿no?, discurso contrario a lo que quería el virrey de ese momento, el virrey Abascal. Después tenemos un periódico un poco más, digamos, liberal, pero no tan revolucionario, no tan, digamos, contrario al virrey, a pesar que sea críticas como el peruano, ¿no? Tenemos después el otro periódico de Fernando López Aldana, ¿no?, el Satélite del Peruano, ¿no?, periódico ya que sale, ¿no?, con el auspicio ya de la libertad de imprenta, pero que significa precisamente que el virrey Abascal en sus memorias lo califique como el papel más incendiario que ha dado o que ha aparecido en las prensas de Lima, ¿no?, del Perú, ¿no? Entonces es importante para analizar el Satélite del Peruano. El Verdadero Peruano, periódico que analiza la Constitución de 1812, ¿no?, gaditana, que trabaja eso y aquí es uno de los periódicos fundamentales para entender lo que voy a pasar a hablar en esta segunda parte, periódico que habla bastante de la guerra en el Alto Perú, la guerra en lo que es actualmente Bolivia, y hay mucha información sobre la guerra que se va dando allí, entre realistas, entre patriotas, revolucionarios. El Árbol Constitucional, el Cometa, y acá voy avanzando ya rápidamente, el Investigador del Perú, primero el investigador, porque solamente circulaba dentro del gobierno peruano, pero se hace el Investigador del Perú, incluso el investigador de Sudamérica se podría llamar, porque llega al Alto Perú, llega al Río de la Plata, llega a la zona de lo que sería el Virreinato de Nueva Granada, o sea, casi toda Sudamérica es recorrido por el investigador del Perú, periódico muy importante, que también sería bueno hacer una edición facsimilar, que no lo hay. El Pensador del Perú también, periódico clave para entender, pocos números, 3 números yo he ubicado, pero para entender la guerra que hace, o sea, cómo el impacto de lo que pasa en España llega al Perú y cómo los que viven en el virreinato peruano responden a todo lo que está sucediendo en la crisis, ¿no? Cómo responden a las guerras en el Alto Perú, cómo responden a las guerras, a la invasión que viene de parte de los revolucionarios del Río de la Plata, los jacobinos, como le llaman, del Río de la Plata, y todos los enfrentamientos que se van dando, tanto a nivel de la guerra militar como a nivel de la opinión pública. El peruano liberal, y tenemos el Clamor de la Verdad, que habla de una manera mucho más continental también ese periódico, con mucha influencia religiosa también. El Semanario, un periódico muy importante que en los números completos se han recuperado recientemente con cierta devolución que hizo
hace más de una década que hizo ¿no? el gobierno chileno a la Biblioteca Nacional y se encontró ahí el semanario. Y finalmente dentro de la prensa doctrinal, y pueden ver ustedes ahí El Triunfo de la Nación, un periódico realista. El Depositario sigue siendo un periódico realista, pero muy importante porque aparece no solamente en Lima, sino en Cusco, en diferentes partes, con una especie de imprenta rotante, ¿no? Itinerante, como se llama. La Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, El Pacificador del Perú, ya estamos hablando acá de ya la independencia, ¿no? Propiamente dicha, de 1821. Estamos hablando también de los Andes Libres, del 21, El Sol del Perú, del 22. Acá estamos hablando del debate, ¿no? Entre la forma de gobierno, ¿no? Entre una monarquía constitucional o una república, ¿no? Y ahí entra en el debate estos periódicos como El Americano también, El Imparcial, El Oro, El Diario de Lima, periódicos como La Abeja Republicana, El Tribuno, la República Peruana, donde está la figura de El Solitario de Sayán, ¿no? José Faustino Sánchez Cabrión, y aparece también López Aldana por allí, aparece también escribiendo López Aldana, El Vindicador, El Corneta de la Guerra, El Nuevo Depositario, El Centinela en Campaña, como ustedes pueden ver, y este periódico que es importante, ¿no? Que todavía no hay ningún estudio profundo del correo mercantil político y literario, ¿no? Porque miren, aparece entre 1821 y 24, o sea, entre la Declaración de la Independencia y hasta más o menos lo que hacemos de Junín y Ayacucho, ¿no? Entonces es un periódico bien interesante para entender en esa coyuntura. Bien, yo quiero ahora sí meterme ya al... Estos son los periódicos que yo he utilizado para entender, y acabo de dejar de compartir, para entender, digamos, la parte peruana. Pero así como ustedes han podido observar la parte peruana de estos periódicos, yo he trabajado en total 69 periódicos, ¿ya? De los cuales en promedio son 24 periódicos peruanos, de los cuales les he mostrado ahora en fotografías, en estos momentos, desde 1810 a 1822, y la parte de lo que es el virreinato del Río de la Plata, después convertido en Provincias Unidas del Río de la Plata, después de la independencia, entre 1810 y 1822 también he analizado un promedio similar de periódicos, ¿no? Casi llegando a los 25 periódicos, ahí sumamos casi 50, 55 periódicos. Y en el caso de Chile también hemos analizado periódicos, ¿no? Una cantidad de casi 20 periódicos para poder entender qué cosa, lo que Robert Darnton para el caso francés llama para entender las diversas redes de comunicación que se van tejiendo, ¿no? Así como nosotros hablamos de redes sociales ahora, en esta época el periódico, el impreso, los pasquines, los panfletos eran considerados como digamos, las redes sociales de la época. Era fundamental, ¿no? Y ustedes podrán, ¿no? Algunos podrán preguntar, solamente fueron percibidos por las élites criollas, por los españoles, pero los sectores populares, que eran analfabetos en su gran mayoría, ¿lo entendieron? Sí, o sea, hay evidencias, yo he hecho algunos trabajos aparte, ¿no? Y también en la misma tesis doctoral, y mis investigaciones que tengo, y otros autores también, ¿no? Como Víctor Peralta, Luis Miguel Glave, Claudia Rosas Lauro, por ejemplo, para el caso peruano, y para el caso de las regiones, sí, los sectores populares sí tuvieron acceso. Obviamente, tuvieron acceso de otras maneras, ¿no? Esos accesos que podían tener era a través de la lectura en voz alta. Era a través de que una persona era, digamos, letrada, o sea, al menos sabía leer y escribir, y podía... Y ahí viene, ¿no? Esto que es el primer punto de la propuesta de esta guerra de propaganda. Para que exista la guerra de propaganda, se necesita un alto índice de politización de la gente. O sea, si la gente, si las personas de todas las clases sociales, de todos los grupos que participan en la independencia, en todo el espacio sudamericano, si no tienen nociones, o sea, si no discuten políticamente las cosas, si no les interesa la política, entonces es difícil, o sea, si no hay un grado de politización, si no hay personas que se reúnan en las cavernas chinganas, en la plaza, afuera de las iglesias, en los parques, en el mercado, esos son los espacios públicos de sociabilidad donde la gente se va comunicando, donde la gente conversa, dialoga, o en las noches, ¿no? En las llamadas chicherías, etcétera.
en los cafés, en las tertulias, la guerra de propaganda no podría hacerse tan efectiva, ¿no? Porque precisamente la guerra de propaganda está vinculado a un discurso de conflicto. La opinión pública está en debate. Los discursos políticos, lo que la gente o las autoridades o los que publican en los periódicos están distribuyendo determinada información. Y lo están haciendo con intereses determinados, según la coyuntura en que estos personajes, estos escritores públicos, que todavía no se llaman periodistas, porque no existe el periodismo durante esta época, por eso por allí la afirmación de que el primer periodista sería Fernando López Aldana, sí, yo le diría sí, porque tiene ¿no? Tiene un largo proceso, está en todas las etapas, ¿no? Está desde 1811, ¿no? Al menos con el Diario Secreto de Lima, ¿sí? Pero el nombre exacto es escritores públicos, ¿no? Gacetistas, panfletistas, ese es el nombre exacto que se le da, ¿no? Y el periodismo ya va a aparecer ya posteriormente, a mediados del siglo XIX, digamos, ¿no? Pero volviendo un poco a este punto, en torno a esta guerra de propaganda, precisamente lo importante es lo que yo he señalado en una investigación que precisamente próximamente estará el fondo editorial, si todo sale bien, publicando, y eso también quiero agradecer tanto a la tercera vicepresidenta, ¿no? La doctora María Teresa Cabrera y también a Antonio Jáuregui también, es precisamente esto, ¿no? Yo voy reconstruyendo esos espacios públicos de sociabilidad, esos espacios por donde circulan estos periódicos. Voy reconstruyendo quiénes están detrás de estos periódicos, quiénes son los escritores públicos y son financiados por quiénes, ¿no? ¿Qué tendencias políticas tienen? Y por esa tendencia política e ideológica, ellos defienden a un determinado sector social, ¿no? O tocan temas que más convienen en el proceso que están viviendo. 1810, 1812. Ejemplos, si ustedes me ponen ejemplo para el caso peruano, la rebelión de Huánuco de 1812, febrero-marzo. Hay referencias en periódicos, no solamente en la Gaceta de Lima, hay referencias hay referencias en el peruano, hay referencias en el verdadero peruano, hay referencias incluso en el satélite del peruano por ahí directamente, en el investigador. O sea, hay varios periódicos, pero quienes hemos revisado, yo puedo decir, porque vengo trabajando 15 años, 16 ya con 16 años sobre estos periódicos, puedo decir que sí hay referencias, ¿no? Se está discutiendo, se está afirmando, se está hablando en los periódicos y se está difundiendo la información por diferentes partes del virreinato peruano y de otros virreinatos sobre este movimiento de 1812. Adicional a eso, la rebelión del Cusco de 1814-15, también hay referencias, y no solamente de periódicos peruanos, sino de periódicos chilenos, de periódicos de Buenos Aires, ¿no? Y están circulando, todos estos impresos están circulando, ¿dónde? En el Alto Perú, en Bolivia. Hay una profusión de la circulación, es decir, los periódicos, los impresos, se van distribuyendo por diferentes espacios. Y esa distribución genera que una mayor cantidad de personas lo pueda leer. Y yo he podido determinar que uno de los canales básicos para que este discurso o estas opiniones determinadas que están apareciendo en los periódicos lleguen a los sectores populares, juegan un papel muy importante los curas, los eclesiásticos. He contrastado muchos sermones impresos y sermones que todavía no han sido impresos, pero que han quedado en manuscrito, de esta época, entre 1810 y 1822, no solamente en el Perú, sino también en Argentina y también en Chile, y el lenguaje, el contenido, el argumento, los temas que se tocan en estos impresos, en estos sermones, y como ustedes muy bien saben, los sermones son difundidos en la iglesia, ¿no? A espacio, digamos, público, la gente está, ¿no? Y si bien es cierto, la gente no puede saber leer y escribir, pero está ahí, los indígenas, ¿no? Están ahí escuchando, ¿no? Están escuchando y ahí se puede ver cómo lo que contiene un periódico se trasladó a un sermón y cómo el eclesiástico está utilizando un lenguaje verbal y también lo ha plasmado en un impreso para convencer de determinados temas. ¿A quiénes?
a los sectores pudientes, medios y sectores, digamos, sectores del pueblo, ¿no? En esta coyuntura. Por eso que es importante, o sea, una primera parte de la investigación de la guerra de propaganda tiene que entender quiénes participan de esa guerra de propaganda, o sea, qué periódicos participan, qué escritores públicos participan, cuáles son sus intereses, tendencias políticas, para poder y en qué momento aparecieron. El contexto explica mucho de las cosas que uno hace o que uno escribe, ¿no? La coyuntura de 1808, la invasión francesa, ¿no?, a España, la formación de juntas de gobierno, y como ustedes muy bien saben, y ahí paso ya a la segunda parte para hablar ya de esta guerra de propaganda finalmente, como ustedes muy bien saben, todo esto genera en América formación de juntas de gobierno autonomistas, pero en el caso de Lima tenemos a un virrey, obviamente Lima es el centro del poder español en esos momentos, entonces de aquí se envían todos los, digamos, los esfuerzos para destruir y acabar con esos movimientos juntistas. El único que no puede ser destruido es el de Buenos Aires. Y viene allí precisamente un punto muy importante para entender esta guerra de propaganda. Los hombres, las autoridades de la época, tanto lo que hoy sería el Perú, Bolivia, Chile y Argentina, entendieron que era importante utilizar el discurso político, utilizar a los periódicos, a los impresos, como una manera de poder, a los sermones, como una manera de poder controlar la revolución, controlar la opinión pública, controlar la legitimidad política. Estoy planteando unos años, que lo voy a terminar en un momento, cuando cierre esta charla, lo voy a indicar por qué hablo de legitimidad política. Siempre digo yo que hay que entender a la gente, a las personas que están, a todos, que están en estos años de la independencia, desde la Revolución de 1810, el 25 de mayo, ¿no?, cuando se forma la Junta de Buenos Aires, hasta la salida del general San Martín en 1800, en septiembre, el 20 de septiembre de 1822, precisamente cuando empieza, cuando los peruanos por primera vez tenemos vida propia, ¿no? El poder vuelve a nuestras manos, y es el Congreso que a partir del 20 de septiembre de 1822 inicia la vida republicana e independiente, ¿no? Eso ya es otra historia que seguramente en algún momento se podrá dialogar, pero hasta allí llega precisamente la investigación. Pero igual nosotros trabajamos esos grandes debates de la forma de gobierno, una monarquía constitucional, una república, ¿no?, las limitaciones, las ventajas, todo ese debate de la forma de gobierno están plasmados en los periódicos, ¿no? Y hay referencias precisamente en estos periódicos de los diferentes argumentos e intereses que se van dando. Pero quiero entrar acá ya en estos últimos, más o menos, 10 minutos, 8 minutos que me quedan, en lo siguiente. La guerra de propaganda se plasma, o yo lo he analizado, a partir del contexto de guerra que sucede, que se va dando. Mejor dicho, cuando los patriotas y los realistas se enfrentan en una batalla, yo analizo cuáles son los discursos que los periódicos están hablando de esa batalla. Suipacha, Vilcapugio, Ayohuma, Salta, Tucumán, ¿no? Por ejemplo, batallas desarrolladas en el norte argentino y en el Alto Perú, ¿no? Analizo cuando se da la revolución de Huánuco, cuando se da, para el caso peruano, cuando se da la revolución, tanto la rebelión de Tacna de 1811, la rebelión de Tacna de 1813, la revolución del Cusco de 1814, que va hasta marzo de 1815, de Mateo Pumacahua y los hermanos Angulo. Como en un contexto en donde las personas están jugando sus propias vidas, cómo se plasma eso en los periódicos. Jorge Basadre señalaba lo siguiente, que son los contextos de crisis, de guerra, así como nosotros hoy estamos viviendo una crisis a nivel de la pandemia, ¿no?, donde la pandemia ha mostrado, ¿no?, lo que nos falta hacer y lo que debemos mejorar. Igual, la guerra con Chile
marcó también ese proceso. La guerra sirvió para hacer lo que decía Basadre, una especie de radiografía de la sociedad peruana. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cómo estábamos? Yo llamaría, actualizando el lenguaje de Basadre, llamaría una resonancia magnética de los tiempos actuales. Así como hoy se puede hacer una resonancia magnética, la pandemia ha demostrado que puede ser como una resonancia magnética para saber qué es lo que pasaba, qué es lo que está pasando hoy en la sociedad peruana. Lo mismo pasaba en la época de la independencia, ¿no? Analizar los periódicos es fundamental. ¿Por qué? Porque es la fuente inmediata, es la fuente. Y si ustedes revisan los periódicos que he mostrado en un inicio y otros periódicos también chilenos, argentinos, que hemos trabajado, se dan cuenta, bueno, primero no hay propaganda, ¿ya? Hay casi inexistentes las propagandas. Todo el lenguaje es como si fueran editoriales, ¿no? El lenguaje enamora. Lo digo porque yo soy un asiduo lector de estos periódicos, obviamente, por el trabajo que he hecho, y es un lenguaje fino, la mayoría de periódicos. Es un lenguaje que es como si otra persona estuviera, o sea, en realidad el periódico te estuviera hablando, ¿no? Los términos. Entonces nosotros ahí, en esta guerra de propaganda, hemos entendido, hemos analizado cómo los periódicos de Lima, los periódicos de Santiago de Chile y los periódicos de Buenos Aires responden a lo que está pasando en la guerra. Ya dije dónde, en el Alto Perú, lo que soy Bolivia. Incluso cómo la prensa de Buenos Aires y la prensa de Santiago están hablando del Cusco, de la rebelión del Cusco de 1814. Incluso cómo están hablando, y los de Lima están hablando de lo que está pasando en Chacabuco y Maipú, en la independencia chilena. Y cómo la prensa de Chile y la prensa de Buenos Aires está hablando de lo que está pasando acá el 28 de julio de 1821. Y lo que está pasando durante la etapa del protectorado de San Martín. Se están hablando. Hay una abeja republicana, ¿sí o no? Tenemos el periódico más importante, ¿no? Desde el año 22-23, que circula aquí. Y tenemos una abeja argentina. Y entran en un debate, ¿no? En un debate. Entre ambas abejas comienzan ¿a qué? A discutir temas. O sea, la abeja argentina cita a la abeja republicana y la abeja republicana cita a la abeja argentina. Eso nosotros llamamos guerra de propaganda, pero en términos historiográficos actuales, temas actuales, llamamos historias conectadas, ¿no? Las historias conectadas. El Perú no es una isla en estos años. El Perú es un virreinato, ¿no? La división del virreinato en tres, todo. O sea, las historias conectadas permiten, ¿qué cosa? Entender precisamente aquello que nos une, a pesar que hoy estamos separados en Estados-nación, ¿sí? Pero por eso que yo planteaba aquí al inicio, y ya voy un poco cerrando en esta última parte, en los últimos 5 minutos, ¿por qué empiezo en 1810 con la Revolución de Buenos Aires? Porque precisamente 1812 llega San Martín y Monteagudo para esa zona, ahí. Firman, fundan o participan en la Gaceta de Buenos Aires, fundan un periódico Martín o Libre, fundan otro periódico El Grito del Sur, y paulatinamente San Martín se va a trasladar a Cuyo, Mendoza, se traslada, hace la independencia, cruza los Andes, la independencia de Chile, publica un periódico, El Censor de la Revolución, y después este Censor de la Revolución se va a reimprimir en parte aquí en El Pacificador, ¿no? El Sol del Perú y diferentes periódicos, Los Andes Libres. O sea, hay una, ¿qué cosa? ¿Qué estoy hablando? Hay un itinerario, hay un camino, ¿no? O sea, la revolución, la guerra de independencia es un proceso, ¿no? Es un proceso en donde intervienen diferentes actores. No solamente están los libertadores, ¿sí? Pero también intervienen una serie de hombres de letras, hombres que están escribiendo, autoridades, civiles y eclesiásticas también. Entonces, lo que nosotros probamos en la guerra de independencia es que existe un conflicto de intereses, ¿no? Que tienen las personas en estos capitales y que responden a acontecimientos que se van dando y que van definiendo la independencia de diferentes estados. En Argentina, en 1816, en Chile 1817-18 y en Perú 1821 y que llega incluso hasta 1824, ¿sí? Con Junín y Ayacucho. ¿Ya? Dentro de
guerra de propaganda, nosotros hemos analizado 3 conceptos muy importantes. El concepto de independencia. O sea, nuestra intención es preguntarle a través de los periódicos y otros documentos, pero fundamentalmente periódicos, qué entendían los seres humanos de esa época, de diferentes, fundamentalmente, estamos hablando de los criollos y fundamentalmente la gente letrada, qué entendían por independencia. La independencia, el término, lo podemos entender desde hoy, pero necesitamos entender cuál era el significado que le dieron los hombres de 1812, de 1814, de 1821, de 1822 al concepto de independencia. ¿Qué significado le dieron al concepto de pueblo? O pueblos, en singular y en plural. ¿Qué significado le dieron al concepto también de revolución? ¿No? Entonces nosotros analizamos precisamente para contrastar, porque el historiador siempre contrastar, para no solamente tener la versión limeña, peruana, sino la versión de Santiago sobre el mismo acontecimiento, la versión de Buenos Aires sobre el mismo acontecimiento y cómo todos confluyen y yo puedo ahí contrastar. Por eso hablamos de discursos en conflicto, ¿no? Y esos discursos en conflicto que denotan, que demuestran intereses divergentes también. Y la independencia fue, en cierta manera, dando en esa altura. También, y con eso ya cierro, en esta coyuntura de las guerras de independencia, se puede ver también la identificación de ciertos grupos. Por ejemplo, la catalogación de los sectores populares como la chusma, ¿no? Como el bajo pueblo, ¿no? Como el populacho, la canalla, esos significados, ¿no? El significado de independencia, digamos, o sea, hay un término de independencia, pero independencia es validero ¿para qué? Para lo que están haciendo los españoles tratando de expulsar a quienes, a los franceses de España. Ahí la independencia y la formación de juntas de gobierno es válido, pero la formación aquí, o el término independencia o formación de juntas de gobierno aquí en América, en esos mismos momentos no es válido. Porque nosotros no podemos estar haciendo eso, más bien nosotros, si señalan ahí en los periódicos, deberíamos estar apoyando a ellos, ¿no? Pero aquí no, pues aquí en Lima podemos decir que sí, paulatinamente, pero en otros espacios como en Guayaquil, en Quito, Santa Fe de Bogotá, Charcas, Buenos Aires, se están formando las juntas de gobierno, ¿no? Estamos hablando nosotros de una identificación. Hay una especie de, digamos, de identificación de quién es el enemigo, ¿no? También nosotros trabajamos eso. O sea, hay una identificación de quién es el patriota y quién no es el patriota, ¿no? Pero acá hay una confusión también. Ahí también, y con eso cierro ya. El término patriota puede ser para los revolucionarios, los que buscan el establecimiento de la república, pero también puede ser patriota un español, realista, porque está defendiendo su patria. Solamente que la patria en cierta manera cambia, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso que el concepto, el significado que le damos al concepto es un poco complejo y es divergente, dependiendo de los intereses que se están jugando. Quiero cerrar esta charla señalando precisamente que una de las tesis que nosotros manejamos y que esperamos seguir sosteniendo es la siguiente, ¿no? Es que los seres humanos que vivieron en los tiempos de la independencia, primero hay que entenderlo en su contexto. Lo que hicieron y no hicieron, hay que entenderlo en su contexto. No podemos nosotros desde el hoy nos plantea problemas, que vamos al pasado para poder entenderlos, pero el hoy no puede modificar las palabras o las ideas de la época que estamos analizando. En ese sentido, como conversábamos con otros colegas, podemos hablar de varias independencias o varios significados de independencia. ¿Por qué? Porque hay diferentes sectores sociales que no entienden el término independencia de una misma manera. Los indígenas, los afrodescendientes, los mestizos lo entendían de una manera A, los criollos de una manera B,
los españoles de una manera C, ¿no? Y eso no es que uno está mal y otro está bien, simplemente es una coyuntura en donde la gente no sabe lo que va a pasar. La gente está tratando de sobrevivir, ¿no? Así como se señala que para el siglo XVI los indígenas fingieron ser cristianos en el proceso del siglo XVI para tratar de qué cosa, de salvar su propia, ¿no? Su propia vida en el proceso de evangelización, etcétera, pero que también, así como prestaban, digamos, oraciones ¿no? a la religión católica, también lo hacían con sus ancestros, la Pachamama, ¿no? Etcétera. Y hay una especie de mezcla, lo hicieron para poder sobrevivir. En la época de la independencia hay que entender que finalmente, y con eso ya termino, la independencia hay que entenderla de que no solamente hubieron patriotas y realistas. No, la independencia desde mi punto de vista y de varios, que ya estamos investigando el tema, no está solamente en esas dos vertientes, sino podemos hablar de una tercera vertiente, ¿no? O sea, hay algunos que no pensaron que, o sea, algunos que pensaban que la independencia era, sí, algunos que pensaban que estar con España era, sí, y ellos se enfrentaron, pero no solamente son dos tendencias, sino son más. Los indígenas, ¿qué opinaban? ¿Qué pensaban? Entonces, la independencia hay que entenderla así, como una lucha de legitimidad, ¿no? Antes como una pugna entre muchos, y eso yo lo señalo a partir de los periódicos. En los periódicos se puede ver las diferentes tendencias. Y estamos construyendo una república. O sea, no es para nada sencillo, ¿no? A veces las personas quieren todo lo inmediato, pero no se puede hacer, y la historia ha demostrado eso. Más bien quiero agradecer otra vez al Fondo Editorial, ¿no? A Antonio Jauregui, también a la tercera vicepresidenta, a la doctora María Teresa Cabrera, y también a Bruno por estar el día de hoy acá. Más bien, gracias. Muchas gracias, doctor Daniel Morán. Qué importante es haberlo escuchado, ya que nos ha permitido observar lo fundamental de entender, comprender lo importante de situarnos en el contexto de lo que sucede en un momento de la historia. Una de las tantas partes interesantes que me ha parecido sobre su extraordinaria ponencia es la frase: las historias conectadas permiten entender aquello que nos une. Qué fundamental me ha parecido esa parte de la ponencia. Asimismo, la trascendencia que tenía la prensa conforme expresó que en aquel entonces era una guerra entendida como una guerra de las palabras. Por otro lado, es notable la investigación de nuestro ponente, la cual la hemos podido observar, por ejemplo, en el análisis de la historia de la prensa, que hizo mención a 4 países, la trascendencia de la prensa ilustrada en el siglo XVIII, el cual ha sido expuesta de manera magistral por nuestro ponente, el cual nos ha podido brindar mayores luces sobre los medios de prensa de aquel entonces, tales como el Diario Secreto de Lima del año 1811, Diario El Peruano de 1812 y 1812, y otros que han sido expuestos de manera extraordinaria por nuestro ponente, así como la demostración que eran en aquel entonces medios esencialmente sin propagandas. Sin duda es un tema que resulta trascendental difundirlo. En ese sentido, queremos sugerirles a todos nuestros seguidores del programa virtual Puentes hacia el Bicentenario que deseen profundizar sobre las investigaciones del doctor Daniel Morán, recomendarles seriamente los libros Las guerras de independencia entre dos fuegos, cambios y permanencia, y Las guerras de independencia en clave bicentenario, problemas y posibilidades, del año 2018. A continuación, le cedemos nuevamente la palabra a la doctora María Teresa Cabrera Vega para sus apreciaciones sobre la ponencia virtual. Uy. Creo que cerramos ya con mi intervención, parece, Bruno. Bien.
Desde el Fondo Editorial del Congreso de la República, en coordinación con la tercera Vicepresidencia de la República a cargo de la doctora María Teresa Cabrera Vega, queremos darle las gracias al doctor Daniel Morán por su brillante ponencia y asimismo agradecer a cada uno de nuestros seguidores de la página del Fondo Editorial del Congreso de la República por seguirnos cada viernes, que siguen nuestro programa virtual Puentes hacia el Bicentenario. Muy buenas noches, gracias a todos. Ahí está. Ya, hermano, muy amable. Gracias. Ya, hasta luego. Igualmente, un gusto, hermano. Creo que se está reconectando. Sí, más bien, bueno, volver a agradecerle a ustedes, ¿no? Por la oportunidad de estar aquí, ¿no? Bueno, lo que tú has dicho, Bruno, precisamente es importante destacar, o sea, no podemos entender, y creo que es otro punto importante también, no podemos entender la independencia solamente entendiéndola a partir del análisis del Perú nada más, porque el Perú no existe en ese momento, existe el virreinato peruano, existe, o sea, hay que tratar de entender la independencia, hay que entender la independencia en vinculación con otros países, y eso es lo que yo he tratado de mostrar en esta guerra de propaganda, y también en todo este proceso del análisis de estos periódicos, ¿no? Que circulan. Lo importante es que todos estos periódicos circulan por Lima, periódicos chilenos, periódicos argentinos, hoy chilenos, hoy argentinos, obviamente, y eso es importante, me parece, rescatar esas historias conectadas, ¿no? De mirarnos a nosotros en el espejo del otro. Ese es importante. Y no solamente mirarnos a nosotros mismos nada más, sino mirando a los otros, y más aún si esos otros tienen relación directa con nosotros, porque San Martín viene desde Buenos Aires, pasa por la cordillera de los Andes, llega a Santiago y pasa, ¿no?, al Perú. ¿Se dan cuenta? Entonces hay hay todo un itinerario, ¿no?, digamos, itinerario político y de la prensa que se va dando en esa coyuntura. Queremos ceder la palabra a la doctora María Teresa Cabrera Vega para sus apreciaciones sobre la ponencia virtual. Por favor. Audio. Bueno, gracias Bruno por el pase. En principio nuevamente, perdón, estoy en el pleno, me ha entrado perdón. Bueno, en realidad la prensa siempre ha jugado un rol muy importante a lo largo de la historia del mundo. Y bien dicen que es el cuarto poder. Y cómo no soslayar ello dentro de lo que es nuestro país y precisamente en una época tan difícil como es la época en la que está de nuestra independencia, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente, como dijo inicialmente nuestro expositor, ¿no? En una guerra, si bien es importante las armas, el valor de quienes se deciden a luchar por la patria, también hay otro tipo de guerra que es la que se realiza con la palabra, que es la que realmente se introduce en el subconsciente de la persona y le hace que genere una opinión respecto a tal o cual tema, ¿no? Y eso es generar opinión, una corriente de pensamiento bastante importante, ¿no? La prensa es sin duda un poder, ¿no? No un poder así político abierto, pero sí, porque a diario lo vemos, ¿no? Que su opinión pesa mucho. Por ejemplo, en determinadas leyes que ahorita se están discutiendo en el Pleno del Congreso, se han tenido que pasar a ciertos temas a reconsideración, ¿no? Y ese papel tan importante precisamente trasciende en las decisiones que son para nuestro país. Muchas gracias a nuestro expositor y me van a disculpar, pero estoy en pleno y me estaban llamando. Gracias. Gracias también. Muchas gracias a la doctora María Teresa Cabrera Vega por sus valiosas apreciaciones. Queremos, por último, ceder la palabra al doctor Daniel Morán para algunas apreciaciones o puntos precisos de reflexiones finales que nos podría
a la doctora María Teresa Antonio Jauregui también. Bueno, agradecerles, ¿no? Y lo que les puedo señalar como para cerrar el día de hoy esta conversación, esta charla, es que debemos hacer investigación. Debemos hacer investigación y esa investigación tiene que partir de estudiar no solamente el Perú, sino el Perú, las regiones, sí que es muy importante también, y las relaciones entre Lima, la capital, con las regiones, pero también la relación que tiene el Perú con otros países, ¿no? Eso es fundamental. Si es que queremos nosotros entender la independencia en toda su amplitud, porque la independencia no solamente fue la independencia del Perú nada más, no solamente fue la independencia de Chile, de las Provincias Unidas del Río de la Plata, después convertidas en Argentina, Nueva Granada o la Gran Colombia, después fragmentada en Ecuador, ¿no? Venezuela y Colombia, ¿no? Sino, primigeniamente, estamos hablando de hoy que conocemos con los países, pero hay una historia en común. Y eso es lo más importante que nosotros debemos rescatar. Y desde mi punto, desde mi vertiente, desde mi campo de estudio, yo lo he tratado de abarcar de América del Sur a partir de esta guerra de propaganda que es fundamental, ¿no? De un medio de prensa, periódicos, un conjunto de periódicos que me permiten reconstruir precisamente todo ese camino, todo ese itinerario, todos esos avatares políticos, culturales que han pasado los periodistas, entre comillas, porque en esta época se hablan de hombres o escritores públicos, de estos escritores públicos en este proceso complejo, pero que va a determinar el inicio de lo que sería después el Perú republicano, ¿no? Más bien, otra vez agradecer al Fondo Editorial, a todas las autoridades, y bueno, en cualquier momento podemos seguir dialogando en otra oportunidad seguramente. Gracias. Qué interesantes y pertinentes apreciaciones que nos acaba de brindar el doctor Daniel Morán. Sin duda, tenemos mucho por seguir aprendiendo en aras del Bicentenario. Desde el Fondo Editorial del Congreso de la República, en coordinación con la tercera vicepresidenta de la República a cargo de la doctora María Teresa Cabrera Vega, agradecemos a todos nuestros seguidores de la página del Fondo Editorial del Congreso del Perú por seguirnos cada viernes, que siguen nuestro programa virtual Puentes hacia el Bicentenario. Gracias, doctor Daniel Morán, por su ponencia. Muy buenas noches. Gracias a todos.